Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a ver glúcidos. Estas biomoléculas se clasifican según su complejidad en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos pueden ser polihidroxialdehídos, es decir, moléculas que poseen numerosos grupos hidroxilo y además un grupo carbonilo en carbono primario, que es el que caracteriza a la función aldehído. También pueden ser polihidroxicetonas, es decir, moléculas que poseen numerosos grupos funcionales hidroxilo y un grupo funcional carbonilo secundario, que es el que caracteriza a las cetonas. Como podemos observar, la glucosa es un polihidroxialdehído y la fructosa una polihidroxicetona. A los monosacáridos los podemos clasificar de acuerdo a la función, teniendo aldosas en el caso de aldehídos y cetosas en el caso de cetonas, y también los podemos clasificar de acuerdo al número de carbonos, en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. Lo que ocurre comúnmente es que se combinan ambas clasificaciones teniendo, por ejemplo, aldotriosas, cetopentosas, cetohexosas, cetotriosa, que de esta manera me van a dar una idea de qué función posee el monosacárido y cuántos carbonos. Por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa, ya que posee un grupo funcional carbonilo en carbono primario, que sería el aldehído, y también posee 6 carbonos. Estos monosacáridos presentan isomería óptica. Recordemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero distinta distribución en el espacio. Por lo tanto, esta isomería óptica va a estar debida a la presencia de un carbono quiral. Recuerden que el carbono quiral también se lo denomina asimétrico y es el que posee sus 4 valencias saturadas por grupos funcionales diferentes. Vemos en este caso el gliceraldehído, que posee un isómero L y un isómero D. Estas letras están indicando la serie, es decir, hacia dónde se representa el hidroxilo unido al carbono quiral. La cuestión aquí es, ¿qué hacemos cuando el monosacárido posee más de un carbono quiral? ¿Cómo lo denominamos? ¿Qué hidroxilo tomamos en cuenta para denominar si va a ser D o L? Por un lado, tenemos que considerar que cuando un monosacárido posee más de un carbono quiral, va a presentar un número de isómeros ópticos totales igual a 2 a la N. ¿Qué es N? El número de carbonos quirales. Por ejemplo, la glucosa posee 4 carbonos asimétricos. Por lo tanto, 2 elevado a la 4 me da como resultado 16 isómeros ópticos. Es decir, 16 compuestos que van a tener la misma fórmula molecular que la glucosa, pero van a tener distinta distribución entre sí de sus grupos hidroxilo. Ahora bien, yo puedo determinar la serie de la glucosa teniendo en cuenta la ubicación del hidroxilo del carbono quiral más alejado del grupo funcional carbonilo. Tengamos en cuenta que la serie D es la que es producida y utilizada por los organismos superiores. En estos ejemplos podemos determinar a qué serie corresponden los monosacáridos. En el ejemplo A tenemos una aldohexosa de la serie D, porque si observamos bien, el oxidrilo del carbono quiral más alejado de la función carbonilo está hacia la derecha. En el ejemplo B tenemos una cetohexosa, también de la serie D. En el ejemplo C tenemos una aldopentosa de la serie L. El ejemplo D es una aldohexosa, también de la serie L. Y en el ejemplo E tenemos una aldopentosa de la serie D.
Y aquí tenemos una representación de los 16 isómeros ópticos de la glucosa, que además tienen una particularidad. Si se fijan bien, hay moléculas que son imágenes especulares unas de otras, es decir, es como si estuvieran enfrentadas en un espejo. A esos isómeros ópticos se los conoce como enantiómeros. El primer ejemplo, de arriba a la izquierda, es la D-glucosa. El segundo estaría representando a la L-glucosa. Por otro lado, isómeros ópticos que no son imágenes especulares uno de otro, se los conoce como diastereoisómeros. ¿Qué importancia tiene esto de la isomería óptica? Bueno, los isómeros ópticos, todos los isómeros ópticos presentan actividad óptica. ¿Qué es esto? Es la capacidad de una solución de un compuesto quiral de rotar y desviar el plano de vibración de un haz de luz polarizada. Parece un trabalenguas, pero no. Como se puede observar en mi dibujito, el haz de luz polarizada es un haz que va en un solo plano. Cuando atraviesa esta solución ópticamente activa, se desvía. Y esa desviación se la puede medir con un polarímetro y este determina el ángulo de giro o lo que se conoce también como rotación específica. Este ángulo de giro o rotación específica tiene un valor característico para cada sustancia. Por ejemplo, la glucosa tiene un valor de 52,7 grados. Y si analizamos el ejemplo, puede ser más 52,7 grados y menos 52,7 grados. ¿Qué significa esto? Que la actividad óptica puede tener un ángulo de giro positivo o negativo, dependiendo de si los compuestos son dextrógiros o levógiros. Repasemos esto. Cuando el ángulo de giro o rotación específica tiene un valor negativo, se dice que el giro es en sentido antihorario, hacia la izquierda, y a los compuestos que tienen esta actividad se los denomina levógiros o levorotatorios. En cambio, si el ángulo de giro es positivo, es porque el sentido es hacia la derecha. Y los compuestos se denominan dextrógiros o dextrorotatorios. Con esto debemos considerar que no tiene nada que ver la serie a la que corresponden las moléculas con su actividad óptica. Si bien la actividad óptica es una propiedad que depende de los isómeros ópticos, son dos cosas diferentes. Consideremos entonces la actividad óptica para un compuesto con varios carbonos quirales es la interacción de todos estos carbonos, ¿sí? Y la determino, como analizamos hace un ratito, con un polarímetro. Y repito, es importante no confundir el sentido de rotación con la serie a la que corresponden los compuestos. El sentido de rotación, que puede ser positivo o negativo, no se corresponde con la serie, que es D o L. Por ejemplo, podemos tener un compuesto de la serie D que sea levógiro, es decir, que posea el hidroxilo del carbono asimétrico más alejado de la función carbonilo hacia la derecha, pero que tenga una actividad óptica levógira, es decir, que gire el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Yo puedo ver la fórmula de un compuesto y determinar si corresponde a la serie D o L, pero para saber su actividad óptica tengo que hacer pasar un haz de luz polarizada a través de una solución con el compuesto. Otra característica de monosacáridos es que pueden adoptar forma cíclica. Mediante la reacción entre un hidroxilo y un carbonilo primario, formando lo que se conoce como un hemiacetal, que es lo que sucede, por ejemplo, con la D-glucosa, formando en este caso la alfa-D-glucopiranosa.
También mediante una reacción entre un hidroxilo y carbonilo secundario, se forma un hemicetal, que es un tipo de hemiacetal. En este caso, observamos a la D-fructosa que al adoptar una forma cíclica se convierte en alfa de fructofuranosa. Es importante remarcar que la reacción ocurre entre grupos funcionales de la misma molécula. Vamos a explicar un poquito qué es esto de piranosa y furanosa. La forma cíclica que se adopta puede asemejarse a un ciclo llamado ciclo pirano o ciclo furano. A su vez, estos ciclos pueden adoptar distintas conformaciones. Por ejemplo, el ciclo pirano puede adoptar la conformación silla o la conformación bote o nave. Y el ciclo furano puede adoptar la conformación sobre. En el ejemplo anterior pudimos observar que la glucosa se asemeja al ciclo pirano, por eso la llamamos glucopiranosa, y la fructosa se asemeja al ciclo furano, por eso la llamamos fructofuranosa. Ahora consideremos que el carbono hemiacetal o hemicetal, que previamente era el carbonílico, se torna asimétrico, es decir, sus 4 valencias van a estar saturados con distintos grupos funcionales. Entonces, al ser un carbono asimétrico, puede tener isómeros. A este carbono en la estructura cíclica se lo denomina anomérico. Y a los 2 isómeros que presenta se los denomina anómeros. Cuando el oxidrilo del carbono anomérico se ubica por debajo del plano, se lo denomina alfa. Y cuando el oxidrilo del carbono anomérico se ubica por arriba del plano, se lo denomina beta. Los anómeros también difieren entre sí en su índice de rotación específica, es decir, si tengo una solución de alfa de glucosa, esta va a tener un índice de rotación específica de más 112,2. Pero si tengo una solución de beta glucosa, va a tener una rotación específica de 18,7. Ocurre algo muy llamativo con este tipo de compuestos, con soluciones de anómeros. Cuando se deja en reposo una solución de alfa glucosa, llega a un equilibrio en el cual el índice de rotación cambia y pasa de 112,2 a 52,7. Lo mismo sucede cuando se deja reposar una solución de beta glucosa. Esta va a cambiar su índice de rotación específica desde 18,7 hasta 52,7. Lo que sucede es que tanto para la solución del anómero alfa como del anómero beta, parte de las moléculas cambian su distribución al anómero contrario, teniendo como un resultado en la mezcla de aproximadamente un 63% de anómeros beta y un 37% de anómeros alfa. Es por eso que independientemente de qué solución, de qué anómero se parta, siempre vamos a llegar a ese resultado en equilibrio. Por lo tanto, siempre las soluciones de anómeros alfa o beta, cuando llegan a un equilibrio, van a tener un valor de 52,7 para el índice de rotación específica. A este fenómeno, que sería el cambio del índice de rotación específica de soluciones de anómeros, se lo conoce como mutarrotación. También los monosacáridos presentan otro tipo de isómeros que se llaman epímeros. Estos isómeros difieren en la configuración de un carbono distinto al anomérico. Y siempre los vamos a analizar tomando como referencia a la glucosa. Por ejemplo, la manosa es epímero de glucosa en carbono 2. ¿Qué significa esto? Que la distribución del hidroxilo del carbono 2 va a ser diferente a la de la glucosa. Y por ejemplo también la galactosa es epímero de glucosa en carbono 4. O sea que su fórmula es igual a la de la glucosa, excepto en su carbono 4. Y también tenemos otra característica que nos permite reconocer monosacáridos, que es su capacidad reductora.
reductora. Recordemos conceptos de redox. Un compuesto que tiene capacidad reductora es que se oxida, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es que si el compuesto se oxida, hacerlo reaccionar con otro compuesto que obviamente se va a reducir. Y ese otro compuesto, si hago un seguimiento colorimétrico, es decir, si puedo determinar que al reducirse el otro compuesto cambia de color, me voy a dar cuenta si tiene capacidad reductora o no. Uno de los reactivos que se utiliza para determinar la capacidad reductora es el reactivo de Fehling, ¿sí? El azúcar reductor se oxida, por lo tanto el reactivo de Fehling se reduce. Cuando este se reduce, cambia de color, pasa de celeste a rojo. Por lo tanto, se puede evidenciar la presencia de un monosacárido reductor en esta muestra. Tengamos en cuenta que esa capacidad reductora está determinada por el grupo carbonilo, ¿sí? Que cuando el monosacárido se encuentra en forma cíclica, ese carbonilo se encuentra de manera potencial en el carbono anomérico. Entonces todos los monosacáridos tendrían capacidad reductora, excepto cuando el carbono anomérico está involucrado en algún tipo de enlace, ya que de esta manera la capacidad reductora estaría anulada. Aquí podemos observar los monosacáridos más importantes, la glucosa, la galactosa, la manosa. Fíjense que la distribución de los hidroxilos está relacionado en la estructura cíclica con la estructura lineal. Cuando yo tengo el hidroxilo hacia la derecha, en la estructura cíclica se encuentra hacia abajo. Observen detenidamente, pausen el video, escriban las fórmulas y estudien. Acá también vemos lo mismo, la fructosa en su estructura cíclica, en su estructura lineal, la ribosa. Y aquí aparece la desoxirribosa, que ya la vamos a estudiar cuando veamos desoxiazúcares. Existen una serie de moléculas derivadas de monosacáridos por diferentes tipos de reacciones. Estas moléculas son glicósidos, polialcoholes, desoxiazúcares, ácidos, ésteres fosfóricos y aminoazúcares. Vamos a comenzar con los glicósidos. En estos compuestos se establece una reacción entre el carbono hemiacetálico, el hidroxilo del carbono hemiacetálico, y una molécula no glucídica. A esa molécula no glucídica se la denomina aglicona. Es muy importante considerar que esta molécula, la aglicona, puede ser una molécula simple, por ejemplo el metanol, o puede ser una molécula muy compleja como un esteroide. En el ejemplo tenemos la reacción entre la glucosa con metanol. Se obtiene aquí un alfa-metilglucósido, que sería un glicósido, y como pueden observar es alfa, es decir, yo puedo tener anómeros, alfa y beta, pero hay una característica muy particular. No presentan mutarotación los glicósidos, a pesar de que pueden ser alfa o beta, ¿no? Y aquí aparece otra característica. No son reductores. ¿Por qué no son reductores? Porque la capacidad reductora estaba determinada por el grupo carbonilo que se encuentra de manera potencial en la estructura cíclica. Pero aquí yo establecí un enlace con una glicona. Por lo tanto, ese carbonilo, digamos, esa capacidad reductora potencial, no está más. Y en este caso, en este ejemplo, tenemos un metilglucósido porque en particular el monosacárido es glucosa, pero podría ser galactosa, entonces el glicósido se llamaría metilgalactósido. Y si fuera fructosa, sería metilfructósido. Otros derivados de monosacáridos son los polialcoholes. Estos compuestos se obtienen por reducción del grupo carbonilo. Como recuerdan que vimos en el módulo de química orgánica, cuando reducimos o hidrogenamos un grupo carbonilo de la función aldehído, se obtiene un alcohol. En este caso en particular, la glucosa forma un polialcohol que se llama sorbitol. Este sorbitol no tiene forma cíclica. Este sorbitol o cualquier polialcohol no puede adquirir forma cíclica.
¿Por qué? Porque ya no puedo establecer un enlace hemiacetal, ya no tengo más el aldehído para poder formar el hemiacetal. Por ejemplo, cuando la ribosa se reduce, forma ribitol y este forma parte de una molécula llamada flavina adenina dinucleótido, el famoso FAD. Otros derivados de monosacáridos son los desoxiazúcares. El ejemplo, vemos la fórmula de la ribosa, que por desoxigenación obtenemos la desoxirribosa, que sabemos está relacionada con el ácido desoxirribonucleico, que ya vamos a ver en el módulo de ácidos nucleicos. Y el siguiente ejemplo es la galactosa, que por desoxigenación forma fucosa. Quizás ahora no les suene mucho, pero cuando veamos los grupos sanguíneos van a ver la importancia de la fucosa. Otros derivados un poquito más complejos son los ácidos. ¿Se acuerdan que los ácidos, como vimos en química orgánica, se obtienen por oxidación de aldehídos, ¿sí? Pero también podemos obtenerlos por oxidación de alcoholes primarios. Bueno, acá vamos a ver todas esas posibilidades. Primero, comenzando con los ácidos aldónicos. Los ácidos aldónicos se obtienen por oxidación del carbono 1 de monosacáridos. Veamos aquí la glucosa, oxidamos el carbono 1 y se obtiene el ácido glucónico. ¿Puede tener forma cíclica? No, porque no puedo formar el hemiacetal, ya no tengo más el aldehído. Pausen el video, escriban las fórmulas, obtengan también el ácido galactónico, que sería la oxidación de la galactosa en carbono 1. Por otro lado, si la oxidación ocurre en el carbono 1 y el carbono 6, hago una oxidación débil en el carbono 1 y una oxidación fuerte en el carbono 6, voy a obtener ácidos aldáricos, que en el caso de este ejemplo, que es la glucosa, se obtiene el ácido glucárico. Si yo hubiera oxidado a la galactosa en el carbono 1 y el carbono 6, hubiera obtenido un ácido galactárico. Estos ácidos aldáricos tampoco pueden existir en forma cíclica, ya que no tengo la posibilidad de formar un hemiacetal. Y por último, pero no menos importantes, tenemos los ácidos urónicos, que se obtienen por oxidación del carbono 6, nada más del carbono 6. ¿Qué obtenemos con esto? Por ejemplo, con la glucosa, vamos a oxidarla en carbono 6 y obtener el ácido glucurónico. Estos ácidos urónicos son los únicos que pueden adoptar forma cíclica porque pueden formar un hemiacetal. Estos ácidos urónicos son súper, mega, hiper importantes para cuando veamos glicosaminoglicanos. Sigamos con los ésteres fosfóricos. Los podemos obtener por esterificación con ácido fosfórico. Recuerden que la esterificación era una reacción entre un alcohol y un ácido. En este caso el ácido es un ácido inorgánico, el ácido fosfórico. En el ejemplo tenemos glucosa que reacciona con ácido fosfórico y se obtiene glucosa 6-fosfato. Estos compuestos los vamos a ver mucho para cuando veamos metabolismo de hidratos de carbono. Y por último, los aminoazúcares, obtenidos por la sustitución de un hidroxilo del carbono 2, generalmente, por un grupo amina. En el ejemplo tenemos la glucosamina, tanto en su forma cíclica como en su forma lineal. Y generalmente el grupo amina se encuentra acetilado, es decir, establece una reacción con ácido acético y voy a conformar un compuesto llamado N-acetilglucosamina. Aquí en el ejemplo tenemos glucosa, pero podríamos tener galactosa, también con un grupo amino acetilado en el carbono 2, y tendríamos la N-acetil
galactosamina. En las siguientes fórmulas tenemos moléculas que las vamos a ver muchísimo. Por ejemplo, el ácido neuramínico. ¿Qué es el ácido neuramínico? Es una molécula de manosamina. ¿Qué sería la manosamina? La manosa aminada en el carbono 2, es decir, un aminoazúcar de manosa que además está unido al ácido pirúvico. Otro compuesto muy famoso es el ácido siálico, que es el ácido N-acetilneuramínico, que está formado por N-acetilmanosamina, o sea, la manosa que posee en su carbono 2 un amino acetilado, unida a ácido pirúvico. Importantísimo el ácido siálico. Otro que también van a ver que es súper, mega, hiper importante para las paredes bacterianas es el ácido N-acetilmurámico. Este está formado por N-acetilglucosamina unida a ácido láctico. Escriban las fórmulas. Y por último, el ácido murámico, que se obtiene mediante la unión entre una glucosamina y ácido láctico. Listo, terminamos con monosacáridos. Ahora vamos a ver oligosacáridos. Los oligosacáridos son compuestos que están formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Podemos discriminar la cantidad de monosacáridos diciendo disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, etc. Vamos a arrancar con los disacáridos más famosos. Entre ellos tenemos a la maltosa, a la lactosa y a la sacarosa. ¿Les suenan? La maltosa es un disacárido formado por la unión de 2 glucosas unidas mediante unión glucosídica alfa 1,4. ¿Qué significa este alfa 1,4? Que el carbono 1 de una glucosa es alfa, o sea, es un anómero que posee el hidroxilo por debajo del plano, que se une al oxidrilo del carbono 4, que está generalmente, en el caso de la glucosa, ¿no?, por debajo del plano. Fíjense que aquí la unión es alfa 1,4, pero a su vez yo puedo tener alfa maltosa o beta maltosa, dependiendo de la configuración del oxidrilo del carbono anomérico, que en este caso es el que me queda libre, no es el que forma parte del enlace. Para la lactosa hacemos reaccionar una beta-galactosa con una glucosa. En este caso se forma una unión beta 1,4 porque el carbono 1 tiene disposición beta. Y aquí es más evidente lo que les decía hace un ratito. El enlace que se establece entre los dos monosacáridos y el tipo de anómero. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace beta 1,4, pero tenemos la alfa-lactosa, porque el oxidrilo que queda libre se ubica por debajo del plano, teniendo el anómero alfa. Y con la sacarosa se nos complica un poquito. ¿Por qué? Porque en este caso el enlace se va a establecer entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Es decir, voy a involucrar 2 carbonos anoméricos. El enlace se establece entre el carbono 1 de la glucosa, que tiene configuración alfa, y el carbono 2 de la fructosa, que tiene configuración beta. Por lo tanto, la unión va a ser alfa 1, 2, o también se denomina beta 2, 1, o también alfa 1, beta 2. De todas maneras, es doblemente glicosídica. Por lo tanto, aquí no voy a tener libre el carbono anomérico, que es el que posee la función aldehído potencial. Por esto, este disacárido es no reductor. Los otros dos que vimos anteriormente, la maltosa y la lactosa, sí tienen capacidad reductora, ya que tienen libre al menos uno de los carbonos anoméricos que son los que les dan esta capacidad reductora. Volviendo a la sacarosa, también se lo conoce como azúcar invertido. ¿Por qué?
Porque si bien la sacarosa es dextrorotatoria, cuando se la somete a hidrólisis, es decir, cuando se la separa en sus monosacáridos constituyentes, esta nueva mezcla tiene actividad levorrotatoria, porque en esta nueva mezcla tenemos fructosa y glucosa, y entre las dos predomina la actividad levorrotatoria de la fructosa. Entonces, a la sacarosa, que es dextrorrotatoria, al someterla a hidrólisis, tiene actividad levorrotatoria y es por eso que se la conoce como azúcar invertido. Las siguientes fórmulas son también disacáridos, no tan famosos como los que vimos recién, pero no por ello menos importantes. Con respecto a los polisacáridos, están formados por más de 10 monosacáridos y a su vez se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. La diferencia es que los homopolisacáridos están formados por el mismo tipo de monosacáridos y los heteropolisacáridos están formados por más de una clase de monosacáridos. Entre los homopolisacáridos tenemos al almidón, al glucógeno, dextrinas, dextranos, inulina, celulosa y quitina. Si observan, están marcados con un asterisco los glucanos, es decir, homopolisacáridos cuyo monosacárido es la glucosa. Podemos tener también fructosanos, es decir, homopolisacárido que posee como unidad a la fructosa, como es el caso de la inulina. O también podemos tener N-acetil-D-glucosaminanos, que serían homopolisacáridos que tienen como unidad estructural a la N-acetil-D-glucosamina, como por ejemplo la quitina. Dentro de los heteropolisacáridos vamos a estudiar a los glicosaminoglicanos, como por ejemplo el ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, heparina y heparansulfato. También consideramos heteropolisacáridos a la porción glucídica de proteoglicanos, peptidoglicanos y glicoproteínas. El primer homopolisacárido que vamos a estudiar es un glucano, es decir, está formado por glucosas, y se lo conoce como almidón. El almidón está compuesto por dos tipos de cadenas, la amilosa y la amilopectina. La amilosa, como se puede ver en la imagen, tiene una estructura helicoidal y sus glucosas están unidas por enlace alfa 1,4. Tiene aproximadamente 6 unidades por vuelta, está formada por de 1000 a 5000 glucosas y cuando reacciona con yodo da una coloración azul intenso. La otra cadena que forma el almidón es la amilopectina, formada por más de 600.000 glucosas, también con unión alfa 1,4, pero en este caso tiene una estructura ramificada y esas ramificaciones se unen a la cadena principal mediante enlace alfa 1,6. Estas ramificaciones están separadas en la cadena principal por más de 10 glucosas. También podemos saber que la amilopectina, cuando reacciona con yodo, nos da una coloración violeta. El almidón es el principal polisacárido de reserva en vegetales y también el principal proveedor de glucosas en nuestra dieta. Por otro lado, el glucógeno es un homopolisacárido de reserva en animales, principalmente en hígado y músculo. Está formado aproximadamente por 55.000 glucosas con unión alfa 1,4 y alfa 1,6, como vimos anteriormente con la amilopectina. Las cadenas principales tienen unión alfa 1,4 y las ramificaciones se unen con enlace alfa 1,6. A diferencia de la amilopectina, tiene ramificaciones separadas por menos de 10 glucosas, por lo que presenta mayor cantidad de ramificaciones. En su interacción con el yodo, nos da una coloración rojo caoba.
Otros homopolisacáridos de importancia biológica son las dextrinas. Estas son el producto de la degradación del almidón por acción de ácidos o enzimas, especialmente las amilasas. En particular, la cadena del almidón que se degrada es la de la amilopectina. Como podemos observar en la cadena superior, la amilopectina posee glucosas unidas por enlace alfa-1,4 y enlace alfa-1,6 en las ramificaciones. Por acción de la amilasa, comienzan a degradarse los enlaces alfa-1,4 desde los extremos. Al llegar a los enlaces alfa-1,6, se frena la acción de la amilasa, ya que ésta no hidroliza los enlaces alfa-1,6. Como podemos observar en la imagen inferior, la estructura resultante es el remanente de la degradación de la amilasa a partir de una porción de amilopectina. Otro homopolisacárido, en particular un glucano, es la celulosa. Se encuentra en pared celular vegetal. Está formado por más de 10.000 glucosas y está formado por cadenas rectilíneas paralelas con enlace beta 1,4. Las cadenas paralelas también están estabilizadas por enlace puente hidrógeno. Otro homopolisacárido es la quitina. A diferencia de los homopolisacáridos anteriormente mencionados, la quitina no es un glucano, es decir, no es un polímero de glucosas. Es un polímero de N-acetilglucosamina. Estas N-acetilglucosaminas se unen por enlace beta 1,4, dando una disposición lineal de la molécula. Está presente en exoesqueleto de artrópodos, pared celular de hongos y algas. Otros glucanos de importancia biológica son los dextranos. Poseen estructura ramificada y tienen enlace alfa-1,6. Las ramificaciones se unen por enlace alfa-1,2, alfa-1,3 o alfa-1,4. La importancia biológica de estos compuestos es que forman dispersiones de alta viscosidad, por lo que se lo utiliza como sustituyente de emergencia del plasma. Y nuestro último homopolisacárido es la inulina. Esta es un fructosano, es decir, un homopolisacárido de fructosas. Está formado por fructosas que se disponen en largas cadenas con enlace beta 2,1. Es soluble en agua caliente y se lo utiliza para medir la filtración glomerular. Ahora es el turno de los heteropolisacáridos. Como vimos anteriormente, son polisacáridos formados por más de una clase de monosacáridos y entre ellos encontramos a los glicosaminoglicanos y a la porción glucídica de proteoglicanos, peptidoglicanos y glicoproteínas. El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano con una masa molecular de 100 a 10.000 kilodalton. La característica principal del ácido hialurónico, como la de todos los glicosaminoglicanos, es que están formados por la repetición de unidades disacarídicas. En este caso, el ácido hialurónico tiene como unidad disacarídica al ácido glucurónico y a la N-acetilglucosamina, unidos entre sí por enlace beta 1,3. Cada una de estas unidades disacarídicas se une con otra unidad disacarídica mediante un enlace beta 1,4. Es el glicosaminoglicano de mayor masa molecular. Además, forma soluciones muy viscosas y está presente en sustancia intercelular de tejido conectivo, principalmente la piel
el cartílago, humor vítreo, gelatina de Barton, líquido sinovial, etc. El condroitinsulfato es otro glicosaminoglicano con una masa de 25 kilodalton. Como podemos observar, tiene una unidad disacarídica formada por ácido glucurónico y N-acetilgalactosamina con sulfato. Si el sulfato está presente en el carbono 4 de la N-acetilgalactosamina, decimos que estamos en presencia de condroitin 4-sulfato o también llamado condroitin sulfato A. En cambio, si el sulfato de la N-acetilgalactosamina se encuentra en el carbono 6, estamos en presencia de condroitin 6-sulfato o también llamado condroitin sulfato C. Este glicosaminoglicano está presente en cartílago, huesos y válvulas cardíacas. Otro glicosaminoglicano es el dermatansulfato, muy parecido al condroitinsulfato. De hecho, antes se lo llamaba condroitinsulfato B. Y a diferencia del condroitinsulfato, se reemplaza el ácido glucurónico por el ácido hidurónico. El ácido hidurónico presenta el carboxilo del carbono 6 por debajo del plano. El dermatansulfato tiene un peso aproximado de 35 kilodalton y la unidad disacarídica entonces está formada por ácido hidurónico y N-acetil-D-galactosamina 4-sulfato, unidos por enlace beta 1,3 y las unidades disacarídicas unidas por enlace beta 1,4. Como podemos observar, tiene sulfato en el carbono 4 de la galactosamina y también suele presentar un sulfato en el carbono 2 del ácido hidurónico. El dermatansulfato abunda en la piel y el tejido conjuntivo de diversos órganos, principalmente vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. El creatansulfato tiene una masa molecular aproximada de 10 kilodalton. Su unidad disacarídica es D-galactosa o galactosa 6-sulfato, unida con N-acetilglucosamina 6-sulfato, mediante enlace beta 1,4 y las unidades disacarídicas se unen por enlace beta 1,3. Predomina en córnea, cartílago y el hueso. El heparansulfato es otro glicosaminoglicano con una masa molecular de 15 kilodalton. Los monosacáridos que constituyen, o sea, la unidad disacarídica está formada por ácido glucurónico 2-sulfato y alfa-D-glucosamina, unidos entre sí por el enlace beta 1,4 y las unidades disacarídicas están unidas entre sí por enlace alfa 1,4. El ácido glucurónico 2-sulfato de la unidad disacarídica también puede ser reemplazado por ácido hidurónico 2-sulfato. Los grupos amina de la alfa-D-glucosamina están sulfatados y en algunos casos acetilados. O sea que podemos tener glucosamina 2-sulfato o N-acetilglucosamina. Predomina en matriz extracelular y en las superficies celulares. Facilita la interacción con el factor de crecimiento fibroblástico y con su receptor y permite el anclaje de la lipoproteína lipasa a la pared del capilar. Este tipo de interacción que realiza el heparansulfato con la lipoproteína lipasa es de especial importancia cuando analicemos el metabolismo de las lipoproteínas. Y el último glicosaminoglicano que vamos a estudiar es la heparina, con una masa molecular de 40 kilodalton. La unidad disacarídica está formada por ácido glucurónico 2-sulfato
y ácido hialurónico 2-sulfato, unido con alfa de glucosamina 6-sulfato. Los grupos amina de la glucosamina suelen estar sulfatados y algunos acetilados. Estos glicosaminoglicanos se encuentran en gránulos de células cebadas y en basófilos. Tiene función anticoagulante y además es aclarante del plasma, ya que la heparina libera a la lipoproteína lipasa de su anclaje con el heparansulfato que le permite la unión a la pared del vaso sanguíneo, y al liberarse la proteína lipasa va a tener mayor capacidad de degradar los triacilglicéridos presentes en los kilomicrones y de esta forma reducir el aspecto turbio lechoso que dan los kilomicrones al plasma luego de una comida rica en grasas. De todas maneras, este procedimiento lo vamos a volver a revisar y a analizar paso a paso cuando estudiemos metabolismo de lipoproteínas. Otros heteropolisacáridos corresponden a la porción glucídica de los proteoglicanos. Los proteoglicanos son glicosaminoglicanos asociados a proteínas que predominan en la matriz extracelular de tejido conectivo. Las cadenas de glicosaminoglicanos se unen con el oxidrilo de serina de la proteína o con el nitrógeno de asparragina de la proteína. Tienen una estructura en la cual poseen un glicosaminoglicano de ácido hialurónico al cual se unen proteínas mediante proteínas de enlace. De estas proteínas centrales unidas a la cadena principal de ácido hialurónico, surgen otras cadenas de glicosaminoglicanos de queratansulfato y condroitinsulfato principalmente. Esta estructura posee gran capacidad de atraer agua y gracias a esto es que otorgan al tejido una gran capacidad de amortiguar las fuerzas de compresión. Se asocian al colágeno en tejido conjuntivo y también median la adhesión de células de tejido conectivo a la matriz extracelular. Existe un proteoglicano con esta función llamado Sindecan. Otras estructuras que poseen heteropolisacáridos como porción glucídica son los peptidoglicanos, también conocidos como mureína. Forman parte de la pared bacteriana. Están formados por heteropolisacáridos de N-acetil-D-glucosamina y ácido N-acetilmurámico, formando cadenas que se unen por trozos transversales de oligopéptidos. Se tiñen con Gram y a esta tinción se le utiliza para clasificar a las bacterias Gram positivas y Gram negativas, dependiendo de si se tiñen o no con Gram. Todas las bacterias presentan como pared celular a esta estructura de peptidoglicanos. Lo que sucede es que algunas bacterias poseen una cubierta externa de lipoproteínas, evitando que la tinción de Gram tiña los peptidoglicanos. Y a estas bacterias se las conoce como Gram negativas. Y a las que no tienen esa cubierta externa por fuera del peptidoglicano de lipoproteínas, se las conoce como Gram positivas, porque efectivamente se tiñen con Gram. Otras estructuras que presentan heteropolisacáridos como porción glucídica son las glicoproteínas, que son proteínas asociadas a oligosacáridos. Los monosacáridos que forman a estos oligosacáridos pueden ser galactosa, manosa, fucosa, silosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico, ácido hialurónico, ácido siálico. Como ven,
muy variados. Y también el porcentaje de oligosacáridos en la molécula es tan variado que puede ir del 5 al 85%. Las glicoproteínas están presentes en la cara externa de la membrana plasmática en las células animales, que es el famoso glicocálix. También forman parte de proteínas plasmáticas y de proteínas excretadas por glándulas mucosas. También forman la estructura de algunas hormonas y de muchas enzimas. La estructura de oligosacáridos de glicoproteínas es muy variada, pero posee algunas características comunes. Tanto la N-acetilglucosamina como la galactosa están cerca del extremo proximal, es decir, del extremo que se une a la proteína. Los ácidos siálicos se encuentran en el extremo distal. Casi siempre aparece un ácido siálico luego de una galactosa y se unen a la proteína por dos tipos de enlace. Una unión O-glicosídica en la que la proteína se une con el hidroxilo de la serina o de la treonina, y la unión N-glicosídica en la que la proteína se une con el nitrógeno de la asparagina. Los oligosacáridos que se unen a glicoproteínas mediante enlace o unión N-glicosídica se clasifican de acuerdo al contenido de manosas, en alto contenido de manosas, complejos e híbridos. Un tema muy interesante a analizar con respecto a los oligosacáridos de membrana son los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos se diferencian por el tipo de oligosacárido de las glicoproteínas y los glicolípidos de la membrana del glóbulo rojo. Es decir, el glóbulo rojo tiene en su membrana glicolípidos y glicoproteínas. Y los oligosacáridos de estos glicolípidos y glicoproteínas son característicos de cada grupo sanguíneo. A este tipo de oligosacárido también se lo conoce como antígeno. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia capaz de generar un anticuerpo. El grupo 0 está constituido por N-acetilglucosamina, galactosa y fucosa. El grupo A está constituido por N-acetilglucosamina, galactosa, fucosa y N-acetilgalactosamina. Y el grupo B está constituido por N-acetilglucosamina, galactosa, fucosa y otra galactosa. Los oligosacáridos de los grupos sanguíneos tienen en común la estructura del grupo 0. Es decir, todas las personas sintetizan antígenos 0. Se requieren enzimas específicas para sintetizar el monosacárido que caracteriza al grupo A y al grupo B. Por otro lado, cada persona produce anticuerpos para él o los antígenos que no sintetiza. Por ejemplo, una persona con grupo 0 produce anticuerpos para el grupo A y para el grupo B. Una persona del grupo A produce anticuerpos para el antígeno B. Y una persona del grupo B produce anticuerpos para el antígeno A. Y por último les cuento un poquito de una estructura que es la fibra dietaria. Esta corresponde a la porción no digerible de los vegetales. Está formada por celulosa, hemicelulosas, pectinas, gomas, mucílagos y lignina. La estructura de celulosa la vimos anteriormente. La hemicelulosa está formada por una cadena de aldosas con unión beta 1,4 y con ramificaciones de arabinosa, galactosa y ácido glucurónico. Las pectinas forman geles. Son cadenas de ácido galacturónico unido por enlace alfa 1,4 y poseen en los extremos cadenas de galactosa, fucosa, silosa, rhamnosa y arabinosa. Las gomas dan soluciones muy viscosas y son cadenas de galactosas con unión beta 1,3 y beta 1,6. Además poseen ramificaciones de ácidos urónicos.
Los mucílagos son similares a las pectinas y también forman geles. La lignina, otro componente de la fibra dietaria, es un polímero de restos fenólicos. Es muy ramificada y a diferencia del resto, no es un polisacárido. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado. Escriban las fórmulas, estudien, repasen y nos vemos en la próxima clase.